Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del autocuidado y prevención en el ciclo vital, la capacidad funcional en el adulto mayor. Quien se dirige a ustedes, la licenciada Jimena Almedo. Haciendo una breve introducción acerca de este tema, en primero que nada definir lo que es el envejecimiento. Seguramente ustedes ya lo han definido bastante en la cátedra de nutrición de adulto mayor. El envejecimiento es un proceso multidimensional de los seres humanos y tiene tres características principales. Podemos ver aquí que se encuentran en negrita, por ejemplo, que es un proceso heterogéneo. ¿Por qué? Porque se dan distintas etapas del adulto mayor. Es un proceso intrínseco porque es parte de ese adulto mayor o de esa persona, y es un proceso irreversible porque lastimosamente todos pasamos por este envejecimiento llegada a cierta edad. Lo que podemos hacer es tratar de llegar a esa edad con la mejor calidad posible. Es un proceso complejo que se caracteriza por cambios tanto biológicos, cambios psicológicos de los individuos, y hay una interacción continua con la vida social, en la parte económica, la parte cultural también es muy importante, y ecológica de las comunidades. Tenemos estos dos aspectos en donde el adulto mayor tiene que enfrentarse. Por ejemplo, principalmente en los cambios físicos que son per se de ese envejecimiento, como por ejemplo, bueno, que haya una alteración a nivel sensorial. Por ejemplo, hay una afectación a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel olfativo, gustativo. Entonces eso también va a cambiar mucho de lo que, cómo se relacione o de las elecciones que tenga. También hablamos de cambios, por ejemplo, a nivel de la masa muscular. Hay una pérdida de la masa muscular que se ve acompañada de una reducción de la fuerza muscular, y muchas veces eso afecta a la funcionalidad de ese adulto mayor. Y también cambios, por ejemplo, a nivel cutáneo. Eso puede afectar la percepción que ellos tengan sobre sí mismos, por ejemplo. Y también, como mencionaba anteriormente, pueden haber cambios psicológicos porque lastimosamente esta es una etapa en donde el adulto mayor es más propenso a desarrollar alteraciones cognitivas. No todos, pero generalmente es una enfermedad de la vejez. Y en lo segundo es un cambio en su estilo de vida, en sus roles, en la responsabilidad social, porque muchas veces la sociedad les autoimpone, ¿verdad? Les impone más o menos como que, como es una persona adulta mayor, entonces vamos a sacarlos más de esta sociedad que es productiva, entre comillas. Muchas veces los trabajos se limitan hasta cierta edad, en donde a los adultos mayores se los va dejando más. O en el caso de que tengan jubilación, por ejemplo, ya son adultos mayores que se quedan más en casa, que no hacen otras actividades, o que, por ejemplo, sí, se limitan a un espacio físico en donde la interacción o tener responsabilidades en su vida es como si fuese que ya no están permitidas. Entonces, un mensajito que podemos dejar aquí es que adaptarse a esos cambios puede impactar fuertemente su calidad de vida. Por eso es que se necesitan los acompañamientos oportunos. Definir un poco lo que es la prevención en salud en la vejez. Sabemos que la palabra prevención hace referencia a buscar evitar o reducir efectos de ciertas enfermedades, o en lo posible de que estas enfermedades no aparezcan. Y también ahora, en el contexto en el que estamos hablando, prevenir el deterioro funcional. Y podemos tener tres prevenciones: una prevención que es primaria, que tiene que ver con la alimentación saludable, con actividad física, con vacunación. Por ejemplo, cómo nosotros como nutricionistas podemos impactar en la vida de ese adulto mayor para que esa persona no desarrolle ninguna enfermedad a corto, mediano o a largo plazo. Luego tenemos la prevención secundaria, que se da en el caso de enfermedades. Por ejemplo, un adulto mayor que tiene HTA o tiene una diabetes. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a evitar es que haya un progreso más rápido y que ese adulto mayor no pase por complicaciones, porque sabemos que si de repente no se hace una prevención secundaria en una enfermedad crónica, eso puede llevar a otra condición que puede ser mucho más grave.
Sabemos que la diabetes, por ejemplo, si no se controla, puede llevar a una enfermedad renal crónica o incluso a amputaciones, que es algo que ocurre en casi en la mayoría de las personas con diabetes que tienen un mal control metabólico. Y eso puede llevar a generar también un impacto psicológico en el adulto mayor. Y la prevención terciaria, que hace referencia ya cuando hablamos de una rehabilitación física, por ejemplo, una adaptación del entorno, un apoyo funcional. ¿Por qué esta prevención terciaria es importante? Porque hablamos de que aquí el adulto mayor no está solo, ¿verdad? Cuando hablamos de rehabilitación sabemos que sí o sí va a estar acompañado probablemente por un personal de enfermería o por cuidadores. La adaptación del entorno hace referencia a crear espacios seguros para ese adulto mayor. Por ejemplo, la nivelación de los suelos, utilizar pisos antideslizantes en la casa, por ejemplo, o utilizar estos lugares fijos donde poner sujetadores para que ese adulto mayor al pasar por ahí pueda sujetarse y el riesgo de caída sea menor. Y ese apoyo funcional en donde, por ejemplo, la familia es fundamental. Entonces, todo esto es hacer prevención en salud y más todavía ahora que ahondamos el tema de la vejez, tener en cuenta que estos tres tipos de prevención están presentes. Definimos un poquito acerca de lo que es calidad de vida. Lo definimos como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. No es solamente que un adulto mayor no esté enfermo, porque muchas veces el adulto mayor, digamos que, supongamos que se pasa todo el día en el sofá viendo la telenovela o te dice yo no hago mucho, me levanto, estoy afuera o estoy cocinando, etcétera, pero no me siento muy bien emocionalmente porque, por ejemplo, mi familia no pasa mucho tiempo conmigo o no tengo con quién hablar, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es tener calidad de vida. Tenemos que tener en cuenta que para hablar de calidad de vida tiene que estar presente estos tres puntos. Un completo estado de bienestar tanto físico, psíquico y social. Estos tres puntos tienen que estar juntos. Y como menciona aquí en este sentido, la calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental que afecta no solo a las personas mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad. Lo ideal es que ese adulto mayor no esté aislado de la familia o aislado de la sociedad. Muchas veces es también por elección. De repente el adulto mayor quiere pasar más tiempo a solas, muchas veces no se sabe el motivo, pero otras veces, por ejemplo, los nietos hacen mucho ruido o no les gusta un ambiente, entonces prefieren aislarse. Y eso también afecta a la familia porque no es un entorno en donde se comparte, no es un entorno en donde haya intercambio de opiniones, etcétera. Entonces, eso también tiene un impacto en quienes rodean o las relaciones sociales que tenga ese adulto mayor. Y finalmente hablamos del autocuidado. Realmente cuando uno lee esta palabra, fácilmente puede, digamos que, imaginarse a qué se esté refiriendo, ¿verdad? El autocuidado son todas las prácticas o todas las actividades que uno puede tener en donde el actor principal de poner en marcha esas actividades es el propio adulto mayor. Entonces aquí dice que la persona mayor es el actor competente para tomar decisiones y estas decisiones son tomadas hacia sí mismo para justamente poder, por ejemplo, mantener su salud o recuperarse de alguna condición que le ha generado ciertos daños, manejar, por ejemplo, complicaciones que tenga si está en un periodo de enfermedad o simplemente el autocuidado puede ser parte de una medida preventiva. ¿Por qué? Porque con este autocuidado, con las prácticas que ese adulto mayor haga, entonces se va a alejar de una enfermedad en particular. Por ejemplo, va a prevenir la diabetes o va a prevenir un estado de depresión, un estado de ansiedad o puede prevenir la sarcopenia, por ejemplo, tomando ciertos cambios o ciertas actitudes hacia sí mismo. Y esto es muy importante porque menciona aquí que se requiere la participación de la familia y cuidadores, así como las redes de apoyo, con el propósito de ayudarles a encauzar sus dificultades de salud. Siempre vamos a necesitar que alguien nos apoye o
siempre vamos a necesitar el apoyo de un familiar, de un hijo, de una hija, de un nieto. Lo ideal es, como les mencioné, que ese adulto mayor no esté aislado del entorno. Y este autocuidado no solamente se da en el aspecto de nutrición, no es solamente a lo que nosotros como nutricionistas nos compete orientar, sino que este autocuidado puede darse en cuatro dimensiones muy grandes, que son las dimensiones físicas, mentales, sociales y por último lo que nos compete a nosotros, el aspecto nutricional. Pero este autocuidado, lo ideal sería que pueda estar presente en el adulto mayor, todas de ellas. ¿Y por qué es importante? Y es importante porque ese adulto mayor, así como todas las personas, ¿verdad? Tienen derecho a poder recibir orientación, capacitación, informaciones que puedan ayudarle a poner en práctica esto, ya sea en materia de nutrición, ya sea en la parte para prevención de alteraciones neurocognitivas. Por ejemplo, esto es muy importante que dice aquí en relación a la higiene personal, cómo ellos pueden también percibirse, ya sea desde el punto de vista físico o estético, y todo esto que pueda favorecer su cuidado personal. Y sabemos que también existen situaciones de vulnerabilidad. Serían todas estas situaciones que hacen que este adulto mayor pueda tener un acceso limitado o prácticamente sea nulo en relación al autocuidado. Porque muchas veces cuando uno piensa en una definición o en algo que considera que es correcto, no siempre se puede llevar a la práctica. Entonces también ver cuáles son esas situaciones que probablemente no permitan que ese autocuidado sea parte de la vida de ese adulto mayor. Por ejemplo, que sea un adulto mayor en estado de abandono. Esto es muy común de ver. Muchas veces nosotros mismos cuando nos vamos, ya sea manejando en la ruta, etcétera, uno puede ver que a los costados de repente hay adultos mayores, ya sea sentados, acostados, etcétera, o deambulando por las calles y muchas veces ya sabemos de hecho que ese adulto mayor no va a estar teniendo ningún aspecto en relación al autocuidado. Por ejemplo, probablemente no tenga acceso a la parte nutricional, mucho menos a un cuidado físico o de higiene, porque no tiene los accesos adecuados para poder poner en práctica esto. Y también, obviamente, el conocimiento. Eh, Tener discapacidad funcional, por ejemplo, un adulto mayor que esté encamado o esté semi-encamado o justamente porque no ha llegado a tiempo en un buen control metabólico o porque tenga un desconocimiento total de lo que es la diabetes y que lo esté padeciendo, entonces se le amputa una pierna o a veces se le amputa ambas. Entonces eso ya genera una discapacidad funcional que va a hacer que sea muy limitado tener el acceso a uno de esos a una de esas dimensiones del autocuidado, porque recordemos que siempre tenemos cuatro dimensiones y estas dimensiones abarcan diferentes aspectos que vamos a hablar más adelante. Vivir en zonas rurales y marginadas, obviamente aquí no hay seguridad, probablemente tampoco haya un buen acceso a agua potable, a alimentos que lo puedan nutrir o que lo puedan dar ciertos nutrientes clave que son importantes en el adulto mayor. Entonces, también el hecho de no poder contar con una atención sanitaria adecuada, porque muchas veces en zonas rurales y marginadas, más que nada en rurales, no hay un buen acceso a la atención sanitaria y eso también puede provocar una situación de vulnerabilidad. No estar afiliado a alguna institución de salud, obviamente eso limita el acceso porque no puede realizar consultas o muchas veces las consultas son muy limitadas. Generalmente, por ejemplo, ponen cierta cantidad de consultas para la persona que va al hospital, entonces eso también hace que ese adulto mayor de repente no pueda acceder a una atención sanitaria adecuada o completa. Tener escaso o nulo ingreso económico. em, bueno, sabemos que la parte económica es sumamente importante porque gracias a esto uno puede, por ejemplo, acceder a terapias, por ejemplo, no hablando de la parte nutricional, sino que a terapias psicológicas, por ejemplo,
Hoy en día se habla mucho de la función que tiene el trabajador social. El trabajador social es una persona que se involucra con lo que es la vida de ese adulto mayor de las personas, ¿verdad? Y eso tiene un costo también. Lo mismo, por ejemplo, acceder a un programa de rehabilitación física, por ejemplo, que un fisioterapeuta pueda ir hasta el lugar en donde está, eso, las sesiones también tienen un costo. Y bueno, y si hablamos de nutrición, sabemos que es inversión en salud, es invertir en alimentos de calidad, y eso también tiene un costo y realmente es difícil cuando uno no tiene ese apoyo económico. Más aún si vive solo. Si es un adulto mayor que vive solo, probablemente también tiene que abonar los servicios básicos, entonces eso todo va sumando para ellos. Y la discriminación por cuestión de género. Eso es algo que, de hecho, que en la adultez misma se ve, pero en los adultos mayores con mayor impacto. Por ejemplo, hay más discriminación hacia las mujeres. Em, por ejemplo, supongamos que por ser adulto mayor ya cueste conseguir un trabajo, pero de repente si es mujer, probablemente se la discrimine más por un tipo de trabajo en particular, entonces no se le permita tener esa oportunidad. Y también en cuanto a discriminación, por ejemplo, por orientación sexual, es algo que también se tiene en cuenta en este punto. ¿Cuáles serían las principales medidas del autocuidado? Dentro de estas cuatro dimensiones que yo les mencionaba, entonces tenemos, en lo que respecta al cuidado físico, por ejemplo, podemos hablar de la actividad física, por ejemplo, qué hace ese adulto mayor diariamente, qué hace para moverse, qué actividad tiene. Entonces, actividad física, sueño, cuántas horas de sueño tiene, si realmente descansa, porque muchas veces no ocurre. Y justamente ese descanso si es el más adecuado o no. Y en este punto también del cuidado físico es importante mencionar la parte de higiene que hace un ratito les mencionaba, que la higiene tiene que ser primordial. La higiene corporal es muy necesaria y el adulto mayor tiene que saber cómo debe ser esa higiene. Por eso es ideal que siempre se realicen capacitaciones u orientaciones para ellos. Con respecto al cuidado de la salud mental, es una etapa en donde es como que la depresión está ahí a la vuelta de la esquina, porque muchas veces esa sensación que ellos tienen de envejecer y no sentirse útiles, ya sea para sí mismos o no poder valerse por sí mismo o depender del familiar, etcétera, eso a ellos les genera un estado depresivo. Y más aún si de repente toman ya medicamentos o están en una situación en la que tengan que consumir ciertos fármacos por una alteración cognitiva y demás, eso realmente nos aleja muchísimo de esa salud mental que es tan necesaria hoy en día. Dentro de los cuidados de los vínculos sociales, por ejemplo, fomentar los vínculos afectivos, no solamente vínculos de familia, no solamente vínculos de amigos, sino también en pareja, ¿verdad? Porque sabemos que los adultos mayores también pueden seguir en pareja, no tiene por qué ser como un tabú o algo por el estilo en el que el adulto mayor tenga que estar soltero o ya es viudo o ya no puede estar con nadie. Eso realmente, fomentar un vínculo afectivo de ese tipo realmente es fundamental para muchos adultos mayores. Y dentro de lo que respecta el cuidado nutricional, bueno, saber que tenemos que hacer adaptaciones, vamos a hablarlo más adelante, saber que estas adaptaciones tienen que ser lo más adecuadas posibles, que no podemos recomendar lo mismo a todos los adultos mayores porque no pasa, muchas veces tenemos que evaluar en su estilo de vida, tenemos que evaluar qué le gusta comer, qué nunca comió, por ejemplo, cuáles son sus horarios de comida o si le gusta comer en qué cantidad. Entonces, todos esos son aspectos que nosotros tenemos que ser capaces de identificar y no pensar que todos los adultos mayores van a comportarse de la misma manera. Y hablando de forma general, dentro de lo que sería el cuidado físico, por ejemplo, tenemos el aspecto de la actividad física y tenemos el aspecto del sueño, descanso e higiene, ¿sí? Dentro de lo que es la actividad física hay una recomendación. Esta recomendación es de
150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada o al menos 75 minutos semanales de alta intensidad. Muchas veces las personas acuden a consulta y te preguntan, ¿será que yo puedo alzar pesas? O a veces vos mismo le recomendás que tiene que alzar pesas. Y ellos tienen como una idea de que el que alza pesas es porque quiere verse musculoso o quiere verse tonificado. Lo primero que te dicen es, pero yo no me quiero ver así, ¿verdad? Tenemos que tratar de concientizar a ese adulto mayor de que crear músculo es para lograr una mejor longevidad, ¿verdad? Que si de repente no lo está haciendo, eso le va a dar más independencia, que esa masa muscular que se forme, que justamente dice aquí que se debe realizar un fortalecimiento muscular por lo menos 2 veces, si es que no lo hace, en el mejor de los casos 3, y combinarlo con actividad cardiovascular, eso va a generar una mayor independencia para él al final de la vida, ¿verdad? Y no queremos adultos mayores que no tengan equilibrio, no queremos adultos mayores aislados, o de repente cuando de hecho que ya no están teniendo más tanta masa muscular o están empezando con cierto grado de sarcopenia, lo primero que pasa con ellos es que comienzan a quedarse más en la cama, ¿verdad? Caminan poco o caminan muy despacito, tienen desequilibrios y eso puede llegar a terminar en algo que no queremos, que son las fracturas. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que para la prevención de la osteoporosis se necesita de actividad física de fortalecimiento muscular. Ya no se habla tanto del efecto que tenga una actividad cardiovascular. Sí, es importante, pero tiene que combinarse con ejercicios de resistencia para que tenga un mayor impacto. Entonces, tratar de promulgar eso, y que no hace falta que el adulto mayor vaya al gimnasio. O sea, en el mejor de los casos, va a tener un acompañamiento o alguien especializado en el tema que pueda ayudarlo y que vaya alzando pesos de manera progresiva. Pero bueno, ese es el mejor escenario posible, no siempre se da. Entonces ese adulto mayor lo puede hacer en casa. Por ejemplo, con las botellitas estas de 500 ml, de 250 y luego ir subiendo 1 kilo, 1,5 kilos. Le puede llenar la botellita ya sea de agua, de arena, de piedritas, etcétera, y puede empezar a hacer ese fortalecimiento desde casa. Hoy en día se tiene esta practicidad de la tecnología. Uno puede colocar ahí en YouTube, por ejemplo, actividad física con botellitas, fortalecimiento muscular, adultos mayores, algo por el estilo, y sale una lista de videos que se pueden ver y se pueden llevar a cabo en la propia casa. Entonces, incentivar eso de que sí se puede y que no es necesario que tenga que salir o desplazarse en grandes lugares, que seguramente cuando va ganando fuerza, va teniendo más funcionalidad muscular, entonces capaz y quiera optar por esa opción. Pero no siempre es lo primordial, o sea, lo inmediato no siempre tiene que ser eso, al menos si no lo quiere. Y luego tenemos en este punto también la parte de sueño, descanso, higiene. Por ejemplo, ¿en qué aspectos podemos tener en cuenta? Mantener una rutina de sueño, dormir entre 7 a 8 horas, que esa rutina de sueño sea obviamente diaria, no que un día duerma 7 horas, otro día duerma 3, otro día duerma 4, otro día tuvo insomnio, o sea, son muchos aspectos que uno tiene que evaluar. Evitar bebidas estimulantes antes de dormir. La mayoría de los adultos mayores no suelen tomar cafeína posterior a las 4 de la tarde. Recordamos que la cafeína tiene un tiempo de vida media más o menos de 8 horas en sangre, entonces va a tener un impacto si es que llega a tomar en horarios de tarde. Pero a veces te dicen, pero yo tomo mate, ¿verdad? Y el mate también tiene el mismo efecto. Encima que el mate es diurético, entonces de por ahí no no es que no se duerme porque tomó una bebida estimulante, sino porque se van al baño con mayor frecuencia durante los periodos de madrugada. Entonces, obviamente, eso también interrumpe el sueño. Fomentar un ambiente tranquilo y relajado antes de ir a la cama. Por ejemplo, unas prácticas que se pueden hacer es, por ejemplo, usar luces tenues, evitar el uso del teléfono, porque hay algunos adultos mayores que tienen celular, hoy en día prácticamente todos. Entonces, los que tienen, tratar de ya no utilizarlo. Eso también hay que hablarlo. Evitar siestas muy prolongadas, porque muchas veces llega el adulto mayor a consulta y te dice, yo almuerzo todo a las más o menos 11:40, a las 12, porque generalmente almuerzan más temprano.
y me acuesto a dormir. ¿Y hasta qué hora te acostas a dormir? Y hasta las 4 más o menos. Entonces tiene una siesta muy prolongada y después te dice, pero yo no duermo de noche, o sea, no puedo conciliar el sueño muy rápido. Y obviamente es porque hay algo ahí que no, que hay que cambiar para que justamente pueda tener una mejor calidad de sueño por la noche, ¿sí? Y el último punto es darle al cuerpo la atención que merece justamente para que funcione sin riesgo de enfermedades. Y es aquí donde entra la parte de higiene, porque justamente una buena higiene corporal, que el adulto mayor sepa cómo realizar esta higiene o qué jabones o productos puede utilizar, puede ayudar incluso a prevenir infecciones de las vías urinarias, que son infecciones muy frecuentes en el periodo de la vejez. Cuidado de la salud mental, bueno, yo considero que es uno de los aspectos más importantes. Em, en este caso, por ejemplo, algunas de las recomendaciones que más se pueden dar para fomentar este autocuidado de la salud mental es poder compartir los pensamientos, los sentimientos con otras personas, justamente evitar que ese adulto mayor esté solo. em, Capaz y no siempre esté un familiar cerca, pero en estos casos, por ejemplo, sería genial que el adulto mayor pueda acceder a consultas psicológicas em, gratuitas, por ejemplo, o, por ejemplo que puedan asistir a un hospital o a un centro de atención psicológica y puedan encontrar a un trabajador social que se siente, hable con ellos, porque parece mentira, pero si alguna vez algunos de ustedes va y visita alguna residencia o va y visita algún lugar donde hay muchos adultos mayores, es como que vos te sentás al lado de ellos y te comienzan a hablar y te cuentan y te cuentan y te cuentan miles, miles, miles de cosas y es porque prácticamente no lo hacen. Es como que se guardan mucho las cosas que de repente piensan o sienten y llega una persona que les escucha y es como que, bueno, empiezan a contar sus experiencias, a veces te cuentan dos, tres veces lo mismo, ¿verdad? Pero eh, uno realmente percibe esa sensación de que ellos necesitaban que se les escuche, ¿verdad? Entonces es muy importante poder tener en cuenta este aspecto de la salud mental. Monitorear aquellas emociones que producen malestar, justamente les mencionaba la depresión, la ansiedad. Muchas veces algo que les genera mucha tristeza es el hecho de no ser visitados por familiares, por hijos, ¿verdad? Entonces es también un aspecto a tener en cuenta porque es algo que ocurre, es algo que realmente te pone a pensar y decir, bueno, que a veces uno quiere decir los hijos son mal agradecidos, ¿verdad? Pero en realidad es, cada persona tiene sus motivos, como se dice, ¿verdad? De hecho que hay veces que hay residencias acá en el país que, por ejemplo, el requisito para poder ingresar a la residencia es no tener familiares. Imagínense. em, que son justamente del ministerio, ¿verdad? Entonces ellos acogen a esa persona para que ingrese a esa residencia geriátrica porque justamente no tiene ningún familiar, no tiene hijos, no tiene nadie que responda por ellos, entonces ellos ingresan como una parte pública, ¿verdad? Pero es triste justamente porque no tiene alguien con quien conllevarse o alguien con quien hablar de sus cosas personales o familiares. Luego tenemos esto que dice pedir apoyo si la tristeza y el desánimo son constantes. Por eso es genial poder tener una red de apoyo que ayude al adulto mayor a identificar estos puntos. Por ejemplo, que ellos digan, hoy me siento triste, hoy me siento de esta forma o algo por el estilo. Tomar días libres o de descanso, algo que hoy en día también se pregona mucho es el hecho de poder salir, de poder disfrutar de un día al aire libre o de alguna actividad que simplemente genere placer. Otro punto es escuchar y observar los propios pensamientos, sentimientos y actitudes. También disponer de un espacio que sea relajante o que genere emociones agradables y reconfortantes. Por ejemplo, un espacio para sí mismo o un momento que sea único y exclusivamente para ese adulto mayor, ¿verdad? Algo que a cierta persona me parece que le llena mucho, por ejemplo, disfrutar de un libro, de una música, ir al ballet o ir al cine, todas esas son cuestiones que el adulto mayor también puede hacer para despejar la mente. Llevar a cabo prácticas de relajación y meditación para reducir el estrés,
realizar actividades agradables y placenteras. Todo en torno de lo que el adulto mayor pueda disfrutar. El cuidado de los vínculos sociales, entonces tenemos aquí estos puntos que son los vínculos afectivos, como les había mencionado. Pensar de que ese adulto mayor no está solo, pensar de que ese adulto mayor puede disfrutar de la compañía de otra persona, tomar tiempo para convivir con otras personas, llamar, visitar, mantener contacto con familiares y amigos, organizar actividades regulares que permitan ampliar el círculo social. ¿Por qué esto? Porque no siempre uno tiene que quedarse con los amigos de la infancia, ¿verdad? Y siempre es genial eso, pero a veces uno puede fortalecer los lazos, digamos, en conocer gente nueva a través de actividades X, ya sea recreativas, o por ejemplo una salida o una cena, o ir a la plaza, o ir al gimnasio, ¿por qué no? Ahí también muchas veces uno puede fortalecer un vínculo, conocer personas, y eso después, por ejemplo, lleva a que vayan a una merienda o algo en particular. Entonces todo eso realmente suma un montón. Y con respecto a la sexualidad, como les mencionaba, uno de los vínculos afectivos muy importantes también es que el adulto mayor pueda disfrutar de la compañía de una pareja. Entonces, en este punto, lo que se pregona es usar de forma adecuada los preservativos para evitar cualquier riesgo de enfermedad de transmisión sexual, y el uso de lubricantes durante la actividad sexual, que también ayuda a una sensación de placer por parte de los mismos. Y en lo que nos respecta a nosotros, donde nos vamos a detener un poquitito más, es el cuidado nutricional, ¿sí? Hoy por hoy, creo que la nutrición geriátrica está encaminándose. Anteriormente no se hablaba mucho, pero realmente es un aspecto demasiado importante que un nutricionista pueda formar parte de una intervención de autocuidado, porque sabemos que la alimentación es preventiva, porque sabemos que la alimentación mejora la calidad de vida que les había definido anteriormente. También muchas veces cuando el adulto mayor comienza a tener ciertos nutrientes, ya sea a partir de una buena alimentación o en el caso de que requiera una suplementación, estos aspectos que yo le mencioné, como el aspecto de higiene, la parte física, por ejemplo, la parte mental, la parte social, se ven potenciados. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la depresión está realmente, es como que disfrazada, porque en realidad ese adulto mayor tiene una deficiencia de una vitamina en particular, que vamos a hablarlo después. O muchas veces ese adulto mayor no se siente bien consigo mismo porque se ve al espejo y no le gusta lo que ve, ya sea por un sobrepeso, por una obesidad, o por una pérdida de masa muscular, justamente. Entonces, nosotros desde nuestra posición como nutricionistas podemos, digamos que, encaminar todas esas dimensiones que yo les había mencionado. A veces cuando ellos se sienten mejor, ya sea comiendo mejor, ya sea durmiendo mejor, o porque reciben estos nutrientes, entonces tienen más ganas de salir, de conocer a la gente, porque a veces cuando es como que el adulto mayor, en realidad hay como una idea de que el adulto mayor tiene que llegar a un momento que se tiene que quedar en casa y no tiene que salir, más o menos, ¿verdad? O que ellos no tienen las mismas necesidades que tenga una persona adulta. Entonces, todo esto nosotros lo podemos trabajar en consulta y les puedo asegurar que mejorando la selección de alimentos nosotros conseguimos muchísimo. Entonces, aquí mencionamos que una alimentación saludable es uno de los factores más importantes para disminuir el riesgo de presentar enfermedades y lograr una vejez con mejor calidad de vida y autonomía. Y en esta etapa nosotros sabemos que hay cambios en los cuales nosotros tenemos que adaptarnos, porque nosotros tenemos que adaptar la alimentación al adulto mayor, ¿sí? Y también fomentar el consumo de nutrientes bases. Estos nutrientes son aquellos que en particular en la vejez se encuentran en deficiencia o normalmente hay un consumo muy reducido de los alimentos que son fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, el calcio. Generalmente una de las patologías que más se habla es la osteoporosis, entonces un buen aporte de calcio es necesario. El magnesio también, que influye tanto en la parte muscular como en la parte cognitiva.
alteraciones del sueño, por ejemplo. Muchas veces el adulto mayor tiene deficiencias de magnesio. También el magnesio influye muchísimo en la absorción de nutrientes. Muchas veces el magnesio está muy bajo, entonces ese adulto mayor no puede absorber la totalidad de los nutrientes que le ofrece una dieta. La vitamina D, esto siempre en la mano con el calcio, y la vitamina K también. Entonces, hace rato les comentaba que muchas veces esta sensación de depresión o estados de ánimo depresivos está disfrazado por una deficiencia de vitamina D. ¿Y qué es lo primero? Lo primero que ocurre cuando un adulto mayor está en depresión o no duerme bien, o etcétera, etcétera. Se le dan fármacos psiquiátricos, ¿sí? Yo en particular no estoy ajena al trabajo de los psiquiatras, pero yo considero que muchas veces hay cambios que son fortuitos que uno debe hacer empezando por la alimentación, porque como les mencioné muchas veces, magnesio bajo, vitamina D baja, una B12 baja, por ejemplo, puede ocasionar o relacionarse a pseudo signos o pseudo síntomas de una alteración cognitiva, pero que en realidad ni siquiera estaba debutando en ese adulto mayor, sino que en realidad había una deficiencia que debería suplirse, y a partir de eso observar cómo ese adulto mayor se desenvuelve sin tener que medicar, porque los fármacos psiquiátricos generan dependencia y va a llegar un momento en que ese adulto mayor va a seguir consumiendo fármaco, no va a comer, no se va a levantar, la desnutrición es mayor, porque muchas veces estos fármacos hacen que ese adulto mayor se sienta dopado, entre comillas, que no se levante. Supongamos, estuvo toda la noche despierto porque no podía dormir, entonces se le dio un fármaco para dormir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Al día siguiente, cuando uno se va para ver si el adulto mayor se levantó, el adulto mayor sigue dormido. Entonces ya perdió el desayuno, ya perdió la media mañana, probablemente pierda el almuerzo, o cuando se levante voy a tener que modificar la consistencia de ese alimento porque ese adulto mayor no va a poder masticar. Y además son fármacos que, aparte de generar dependencia, generan síntomas: estreñimiento, serotomía, que es la reducción de la secreción salival, que encima otra vez ya es un cambio fisiológico en el adulto mayor, y yo le doy un fármaco que potencia ese cambio, entonces es contraproducente para el adulto mayor. Entonces siempre saber que el pilar fundamental es la alimentación. Tenemos que detectar deficiencias, también aquí como menciono el hierro. ¿Qué adulto mayor con una anemia va a querer comer? ¿O qué adulto mayor con una anemia va a querer levantarse de la cama? Entonces, identificar el tipo de anemia que presente ese adulto mayor. Si es por hierro, hay que suplementar. O por lo menos potenciar con los alimentos, siempre de primera línea potenciar los alimentos, pero si ese adulto mayor no tiene acceso a esos alimentos en particular, hay que suplementar. No tardar tanto en esperar de vuelta un mes, porque realmente es como que el tiempo avanza y tenemos que actuar rápido, ¿sí? Entonces, como les menciono, muchas veces son signos y síntomas de alarma, pero en realidad es una deficiencia de un nutriente particular. Y en el caso de la vitamina B12, sabemos que la vitamina B12 en la parte cognitiva es fundamental, porque la vitamina B12 ayuda a formar las vainas de mielina en las células neuronales, y esto es necesario como neuroprotector, es necesario para la sinapsis neuronal. Entonces, la vitamina D es una vitamina fundamental en el adulto mayor, y muchas veces cuando uno observa un análisis de laboratorio, lo que ocurre es que generalmente los puntos de corte suelen ser entre 200 a 800 miligramos más o menos, pero en realidad nosotros tenemos que apuntar a que ese adulto mayor lo tenga en 600 como mínimo, ¿sí? Una vitamina B12 por debajo, hay que potenciar esa alimentación con alimento fuente, o de ser necesario una buena suplementación, siempre con el compuesto activo de la B12, que es la metilcobalamina, ¿sí? Un buen aporte proteico. Sabemos que esta es una etapa en donde prácticamente ellos prefieren comer calditos, algunos prefieren comer alimentos, o sea, de hecho que tratan de sacar alimentos secos de su alimentación.
como les mencioné, por estos cambios a nivel de la secreción salival, pero también cambios a nivel de la dentadura. ¿Por qué? Porque no pueden masticar. Algunos tienen paladar, otros no tienen. Entonces hay que adaptarlo. Siempre que se pueda enriquecer el alimento en primera línea, genial. Pero si vos, como nutricionista, de entrada ya sabes que probablemente no está cubriendo o no va a poder cubrir su requerimiento proteico, hay que suplementar. Por lo menos con la proteína más accesible que haya en el mercado, pero hay que hacer algo. Y algo que siempre me traigo en mente es que de repente no podemos trabajar con suplementos muy caros por el costo, a veces ellos no pueden acceder a esos, pero siempre hacer algo al respecto, o sea, no dejar de hacer, ¿sí? O como les mencioné, si el paciente prefiere consumir caldos o sopas, bueno, enriquecemos ese caldo o sopa, le agregamos pechuga de pollo, le agregamos clara de huevo, todo lo que nosotros sabemos que tiene mayor aporte proteico, le agregamos. Si por ejemplo le encanta el cocido con leche y lo toman en el desayuno, en la merienda, entonces le agregamos leche en polvo. Si son 3 medidas de leche en polvo, perfecto, alcanzamos una porción de lácteos, aportamos calcio, aportamos vitamina D, aportamos proteína. Entonces, tratar de enriquecer los alimentos al máximo que se pueda y si, bueno, no se puede, suplementar. Luego tenemos el aporte de fibra. Sabemos que también es una etapa en donde hay estreñimiento. En la mayor parte de las veces hay estreñimiento. Tenemos un cambio fisiológico en donde el intestino se vuelve perezoso, en donde, bueno, probablemente no vaya bien de cuerpo, pero también porque no quiere consumir mucha agua. Entonces estamos ahí en una batalla entre cosas que tenemos que hacer y cosas que ellos no quieren hacer de repente. Muchas veces este consumo de agua también se da porque en la vejez la sensación de sed disminuye, entonces no tienen ganas de tomar agua y te dicen, yo no tomo agua porque no tengo sed. Pero en realidad ahí tenés que explicarle que si no tiene, perdón, si es que tiene sed es porque está deshidratado. No hay que esperar a tener la sensación de sed para tomar agua, ¿sí? Y este aporte de fibra, como les decía, muchas veces es también una cuestión difícil porque no están acostumbrados a consumir vegetales o nunca han consumido frutas en su niñez. Entonces, crear ese hábito de que consuman más vegetales es un poquito difícil, o de repente porque justamente no puede masticar, entonces se le hace más difícil poder incluir estos tipos de alimentos en su alimentación. Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos también fibras en el mercado que son fibras líquidas o de repente en forma de polvo que se pueden incorporar sin ningún problema en la dieta. Y dentro de las grasas saludables, siempre son las grasas olvidadas. Se olvidan que las grasas existen. Me ha tocado de repente, te dicen, esta paciente consume caldito de pollo, por ejemplo, ¿y qué tiene? Y le pongo un poquito de arroz o fideíto y le pongo un poquito de pollo. Perfecto. ¿Y la grasa? No hay, ¿sí? No le pone grasa. Hay que poner aceite en crudo, de ser necesario. Principalmente apuntamos al aceite de oliva y tenemos que tratar de decir que bueno, que el aceite de oliva es una inversión, por más que es un poquito más caro, tiene muchísimos beneficios. Y en el caso de que no haya caso, bueno, que consuma el que tenga, pero por lo menos que agregue grasas saludables, ¿sí? Que lo agreguen crudo es mucho mejor que de repente le haga mal otro tipo de aceite o que le esté faltando ese nutriente, porque sabemos la importancia que tienen las grasas, ya sea a nivel cutáneo, a nivel cognitivo, son fundamentales y además que son los que aportan más calorías. Y las recomendaciones más o menos ya les estaba diciendo, en el caso de tener una patología en particular o hacer prevención en nutrición clínica, por ejemplo, moderar el consumo de sal y de azúcar, más aún si es que es una adulta mayor que está con algún grado de hipertensión o está debutando con una prediabetes. Sabemos que la diabetes o la prediabetes se puede retroceder, entonces tratar de educar en este sentido. Pero también si es una persona sana, si es un adulto mayor sano y de repente quiere comer una media luna o quiere tomarse un helado, entonces no restringir, no prohibir, porque eso también es autocuidado, es decir, enseñarle a la persona que está sana y decirle, bueno, vos podés consumir esto, pero la mayor parte del tiempo
me gustaría que hagas esto, ¿sí? Y uno le va enseñando al paciente cómo hacer sus combinaciones, qué alimentos tiene que elegir, pero que también si es el cumpleaños de un familiar o su cumpleaños mismo, puede también disfrutar de una porción de torta, por ejemplo. Incrementar la ingesta de fruta, verduras y legumbres, como les mencionaba, esto principalmente por esta característica que tienen los adultos mayores del estreñimiento. Enseñar que también estas legumbres, si de repente tienen la glucosa elevada, puede ayudarles eh, a prevenir los picos de glucosa. Lo mismo con las frutas y verduras. Preferir siempre frutas con cáscara, pero adaptarlas si es que el adulto mayor no las puede masticar. Vamos a tener que utilizar esa fibra dietética de otra forma. Disminuir el consumo de grasas. Fíjense que aquí dice disminuir, no dice prohibir, porque también me ha tocado de repente ver casos en que otros profesionales han prohibido la carne roja. No puedes comer carne roja y eso es contraproducente porque vimos en diapositivas anteriores que el hierro era fundamental, ¿sí? Entonces, prohibir un alimento a un adulto mayor que está sano realmente no tiene fundamento, ¿verdad? En todo caso, es disminuir el consumo y tratar de elegir, justamente aquí preferir carnes blancas, pero también porque son más fáciles de digerir para ellos. Y la digestión es un aspecto muy fundamental en los adultos mayores, porque justamente muchas veces se eligen alimentos que les son un poco más pesados, entonces tardan más en digerir, tienen disconfort abdominal y muchas veces estos signos o estos síntomas que el adulto mayor siente hacen que ellos dejen de comer ese alimento. Entonces ahí como que vuelven a caer en dejar de consumir la carne. Entonces, como es, digamos, la principal fuente que todo el mundo conoce de hierro hemo, entonces caen de vuelta en una anemia, ¿verdad? Lo mismo que la leche entera, muchas veces genera un disconfort, pero sí lo ideal es que pueda pasar nomás de leche entera a una leche descremada, pero no así una leche sin lactosa. ¿Para qué restringir una leche, darle una leche sin lactosa si no es intolerante? Si lo tolera bien, puede consumir leche descremada sin problema. Aumentar la ingesta de calcio a través de productos lácteos o alimentos ricos en este mineral, justamente por esta prevención de la osteoporosis, reducir el riesgo de caídas, tratar de fortalecer ese hueso lo más que podamos, pero no solamente con calcio y vitamina D, también con la actividad física y también monitoreando otros minerales como el magnesio, por ejemplo. No omitir comidas, comer siempre a las mismas horas, porque muchas veces omiten comidas, hacen 2 o 3 comidas en el día, no cumplen requerimiento, obviamente van a comenzar a perder peso. No es lo que queremos. También evitar leer o ver televisión mientras come y haga de las horas de comida un momento agradable. Eh, Obviamente lo ideal es que esa persona pueda disfrutar de ese plato que tenga enfrente, que pueda saborear ese plato, que pueda darle el tiempo al cuerpo para poder decir, bueno, me estoy saciando, no me estoy distrayendo con nada, estoy realmente disfrutando de ese momento de comida. Masticar bien alimentos, no comer rápido. Muchas veces el no masticar bien puede generar atragantamientos, eso termina siendo un problema. No comer rápido porque muchas veces no nos damos ese tiempo para que la señal de saciedad vaya a nivel, bueno, que eso tenga una conexión a nivel cerebral, entonces puede que tengan más hambre en algún momento particular o les dé esta sensación de ansiedad por comer algo después de la comida de vuelta. Y por sobre todo mantener una buena hidratación, porque les mencioné que como ellos no tienen la sensación de sed o tienen una sensación de sed muy, muy, muy disminuida, entonces prefieren no tomar agua. Y algo que siempre veo es la deshidratación. No consumen suficiente cantidad de agua, con suerte llegan a 1 litro o se pasan tomando mate o tereré nada más y se olvidan de que el agua de forma aislada, si un agua separada, agua solita, tiene un impacto positivo. Ahora, si nunca ha tomado agua, si le cuesta tomar agua o siempre ha sido una persona así, entonces tenemos que adaptar esa agua, ponerle rodajitas de fruta, hacer que tengan un sabor a menta, usar tés saborizantes y por ejemplo hacer tipo un té frío porque eso también ayuda. Entonces esas son estrategias que uno va viendo para poder hidratar a la persona.
Y por sobre todo aquí, tener en cuenta que hay que compartir con familiares o amigos, que esto sea una atmósfera emocional en donde haya un buen relacionamiento con la familia, que el adulto mayor se sienta parte de la familia aún, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que se lo excluye. Vamos a suponer, el adulto mayor tiene una enfermedad, por ejemplo, una disfagia o en todo caso que tiene una sonda nasogástrica, es como que se lo aísla, se le da todo de comer a la persona y se lo lleva a la pieza para que duerma, entonces después la familia come en su lugar. Lo ideal sería que también pueda compartir ese momento familiar y que pueda fortalecer esos lazos o esos vínculos afectivos. Y aquí, más que nada para definir lo que es la capacidad funcional, y hablamos de todos los aspectos que teníamos que tener en cuenta en relación al autocuidado y la prevención. Y definir capacidad funcional es básicamente que ese adulto mayor tenga la capacidad de realizar actividades diarias en su día a día sin la necesidad o sin la necesidad de estar supervisado por alguien. Es decir, que el adulto mayor en su estado, de vejez pueda realizar estas actividades cotidianas de forma sola, ¿sí? O sea, que esté sola, que no necesite de un cuidador, que no necesite de un enfermero, etcétera, etcétera. Y menciona aquí que los individuos deben tener niveles suficientes en tres dominios otra vez, tanto físico, mental y social. ¿Sí? No sirve de nada una persona que puede hacer actividades de la vida diaria, por ejemplo, cocinar, bañarse solo, colgar la ropa, subir las escaleras, ir al súper, pero que tenga una alteración cognitiva, por ejemplo, o que esté iniciando algún cuadro psiquiátrico, por ejemplo, no podemos hablar de capacidad funcional, tienen que estar los tres juntitos. ¿Y qué ocurre en ciertas condiciones? Obviamente podemos tener el caso en el que el adulto mayor, esta facultad de capacidad funcional se va a ver afectada, por ejemplo, por la presencia de enfermedades crónicas que le llevan a, por ejemplo, como vemos aquí en la foto, de estar en sillas de ruedas. En, aquí, por ejemplo, ya no va a poder valerse por sí mismo porque obviamente va a requerir de la ayuda de alguien más, ya sea para ducharse, para comer. Muchas veces el post-ACV también es una limitante porque al ser una enfermedad, un impacto agudo, digamos, ese adulto mayor queda con una secuela y cuesta un poquito volver a recuperar esa capacidad funcional o de repente lo recupera de forma parcial. Entonces, hablamos aquí de que estas lesiones pueden afectar las habilidades físicas o mentales del individuo y la medida de autocuidado más importante en cualquier edad y sobre todo en los adultos mayores va a ser la actividad física. La actividad física es un pilar fundamental para poder recuperar esta capacidad funcional. Y menciona aquí que la actividad física realizada de forma periódica ha demostrado que contribuye a mejorar el estado de ánimo, el aislamiento social, el mal dormir, porque obviamente uno hace actividad física y luego descansa mejor, mejora el tratamiento de la osteoporosis, como les he mencionado anteriormente, y que tiene efectos positivos tanto en la fuerza como en la resistencia y la flexibilidad, siendo un gran aliado para la prevención de caídas. Obviamente, tenemos que trabajar en conjunto. Nutrición con actividad física tienen que estar presentes porque si yo doy un esquema de nutrición que está perfectamente calculado para prevenir sarcopenia o para tratar la sarcopenia, pero ese adulto mayor no hace ejercicio de resistencia, entonces no sirve de nada. Tenemos que trabajar de forma integrada con, en este caso, el fisioterapeuta, un rehabilitador físico, etc. Y los beneficios de la actividad física en la vejez son múltiples, aquí para citarles algunos: favorece una mayor flexibilidad, coordinación muscular, equilibrio y movilidad, proporciona energía, ayuda a mejorar la autoimagen y salud mental. Obviamente nos despejamos cuando hacemos actividad física, nos vemos en el espejo, nos sentimos mejor, nos queda mejor la ropa, eso también es algo que en los adultos mayores influye un montón. Justamente aquí, cuando hablamos de coordinación, de equilibrio y movilidad, esto ya es una mejoría en actividades cotidianas y por ende, por eso contribuye a mejorar la capacidad funcional. Previene osteoporosis, reduce el estrés y la tensión, favorece la conciliación de sueño, porque es un desgaste físico que hace la persona en el día, y mejora la digestión y disminuye el estreñimiento. Justamente dentro de esos tres pilares que hablábamos del estreñimiento son
la buena ingesta de fibra, un buen aporte de agua y la actividad física. Hay que mover ese intestino para que pueda trabajar de forma regular. Y finalmente yo quería colocarles aquí unos recursos y programas que se cuenta aquí en el Paraguay, en donde podamos, digamos que observar estas dimensiones del autocuidado y la prevención en la vejez y también en la mejora de la capacidad funcional. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública tiene un programa que se llama Club de Envejecimiento Saludable en el Complejo Santo Domingo. Y en este Club de Envejecimiento Saludable, por ejemplo, se realizan talleres o capacitaciones. Por ejemplo, aquí tenemos actividades de gimnasia, donde aquí se les muestra, o sea, se muestra cómo estas botellitas que están aquí cargadas de arena, cómo es realmente importante, ¿verdad? Porque aquí no hace falta ir a alzar pesa o algo por el estilo, pero sí ya estamos estimulando esa masa muscular al alzar algo que tenga un peso que no sea el propio peso. Entonces se hacen estos talleres de actividad física, también vemos aquí atrás como hay caminadoras, se suelen hacer actividades de equilibrio, por ejemplo, también. Luego vemos aquí la parte de neuroestimulación y neurocognición y cómo es tan importante que estas actividades que parecen sencillas, como por ejemplo en cortar, armar un arbolito, a veces también sumar, restar, todo eso tiene un impacto positivo a nivel cognitivo y mejora esa parte del cerebro que hace que ellos recuerden, pongan en marcha, se activen neuronas, entonces eso realmente es muy favorecedor para ellos. Y también aquí las actividades al aire libre, ¿verdad? Actividades que se hacen, estas son como las plazas donde encontramos normalmente estas máquinas para hacer ejercicio, entonces siempre con el acompañamiento adecuado las personas pueden ir. Este club de envejecimiento es abierto a todo público, es decir, el adulto mayor puede ir, si de repente ustedes tienen abuelo o abuela que quieran incluir en estos tipos de clubes o de talleres, se pueden acercar al Santo Domingo, entonces también ellos pueden brindarle ese apoyo. Y también para los asegurados del IPS, hay un centro residencial de atención y apoyo a los adultos mayores, que es el CREAM. Esto está en San Bernardino, hace poquito reabrió sus puertas, también cuenta con estos espacios para actividad física, aquí vemos las pelotas que se utilizan, de repente cuentan con estas clases de fisioterapia, también la parte de estimulación en las piletas, en las piscinas, siempre de forma acompañada con un profesional. Y también tenemos el programa Medicasa, que es un programa que se utilizó, o sea, que se lanzó realmente para que el adulto mayor tenga un acompañamiento en la casa o que sea visitado por profesionales de salud. Por ejemplo, cuando el adulto mayor no puede irse a una consulta en particular, entonces el geriatra, por ejemplo, puede ir a la casa o incluso el nutricionista si por ejemplo hay algún adulto mayor que esté con sonda o con una gastrostomía, entonces para hacerle un seguimiento de la dieta. También incluye otros profesionales como por ejemplo fisioterapeuta, etcétera, pero todo sería desde la casa. Y esto también el asegurado puede gestionar. Y bueno, y para llevar a casa este mensaje es que el autocuidado y la prevención en salud son pilares fundamentales, son pilares clave del envejecimiento, donde la nutrición desempeña un rol fundamental para preservar la capacidad funcional y la calidad de vida. Como les mencioné, nosotros podemos hacer muchísimo y de hecho que podemos abrir camino para que las otras dimensiones del autocuidado puedan hacerse más visibles en ese adulto mayor. Le damos las herramientas nutriendo desde dentro para que ellos puedan también tener más ganas de hacer actividad física, tener más ganas de relacionarse, que puedan levantarse de la cama. Entonces es realmente muy importante el trabajo que nosotros hacemos en geriatría. Finalmente les dejo aquí unas referencias bibliográficas si de repente quieren leer o quieren ahondar más en este tema en particular. También aquí los enlaces de los requisitos para el ingreso al CREAM, por ejemplo, que son de los asegurados, o el programa Medicasa, si tienen en casa algún familiar que lo necesite. Y también aquí los requisitos del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, para poder ingresar a este club de envejecimiento saludable.
Y finalmente sería todo eso. Espero que haya sido muy provechoso, que puedan haber aprendido un montón y si de repente tienen alguna consulta, alguna duda, les dejo también aquí mi contacto.